El tema de hoy será la violencia contra la mujer en el Perú. Para empezar este tema tan interesante que involucra a las mujeres que son ciudadanas de este país, es importante saber sobre la ciudadanía. Pero, ¿qué es? ¿Qué se entiende por ciudadanía? Pues bien, esta es la condición que toda persona tiene de ser miembro de una comunidad organizada. Además, se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto a la sociedad en la que vive. Dichos derechos y deberes que se deben cumplir por el ciudadano de manera responsable. Además de ello, este está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado y que permiten la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consiguiente administración a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de forma indirecta. Además de ello está el tema de la violencia contra la mujer, que tradicionalmente e históricamente la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenían ningún tipo de ciudadanía. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de países. Toda esta situación nos hace pensar que varios derechos de las mujeres han sido vulnerados. Hace 70 años las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes a nivel internacional, regional y nacional para poder asegurar que dichos derechos y libertades lleguen de manera efectiva a esa mitad de la población. En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres. Desde los años 2000 se han aprobado 8 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas, que promueven su participación en el mantenimiento de la paz. En 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible. Y en el año de 2010 se creó la ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se define violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. El hecho de colocar a la violencia contra la mujer en el marco de las violaciones de los derechos humanos representa un importante cambio conceptual. Esta medida significa que las mujeres no están expuestas a la violencia de manera accidental o porque padecen alguna vulnerabilidad congénita, sino que esa violencia es el resultado de una discriminación estructural muy arraigada. Debemos saber que el rol del Estado es clave para garantizar la autonomía económica de las mujeres y avanzar hacia una sociedad del cuidado. Diariamente, más de una mujer es asesinada o casi asesinada en contextos de feminicidio. Además, se debe tener en cuenta que el 28% de víctimas de feminicidio y tentativa de este delito denunciaron hechos previos de violencia. Sin embargo, la mitad de ellas terminaron siendo cruelmente asesinadas por sus parejas o exparejas. Frente a esta realidad, el Estado peruano ha adoptado una serie de medidas para poder fortalecer la respuesta del sistema de administración de justicia y la política pública relacionada con la violencia contra las mujeres.
el Ministerio de la Mujer presentó los lineamientos estratégicos para así tener la prevención de la violencia de género contra las mujeres. Documento que establece muchas pautas para la acción articulada intersectorial y multisectorial con énfasis en la prevención primaria. Sin embargo, estos avances no podrán ser suficientes si los sectores involucrados no garantizan que las políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres sean implementadas de manera coordinada e interinstitucional y cuenten con presupuesto necesario para su implementación. La violencia contra las mujeres es un atentado a los derechos humanos y el feminicidio es la máxima expresión de esa violencia. El feminicidio constituye un delito pluriofensivo, entendiendo que el daño que ocasiona trasciende la vulneración del derecho a la vida de las mujeres, porque también afecta a todos los integrantes de su familia y el entorno de la víctima. A continuación les presento un caso de feminicidio ocurrido en los últimos días en nuestro país. Sujeto arrojó gasolina a su expareja e intentó quemarla viva en Chorrillos. Una mujer denunció que su expareja, identificado como Jesús Cárdenas Gutiérrez, intentó quemarla viva junto a su amiga cuando se encontraba trabajando en su puesto de ventas en Chorrillos. El sujeto llegó hasta su negocio de artículos usados en la avenida Próceres en estado de ebriedad y le arrojó una gran cantidad de gasolina con la intención de prenderle fuego. Una amiga de la mujer salió a defenderla y también fue rociada con gasolina y estuvo a punto de ser quemada viva también. Según testigos, el sujeto no pudo consumar el acto ya que el encendedor no prendía. Además contaron que no era la primera vez que Jesús Cárdenas realizaba actos de violencia contra su expareja. Aún aterrada, la mujer denunció el hecho ante la fiscalía y gracias a su valiente testimonio permanece detenido en la delinque de Barranco Chorrillos. La mujer teme que su expareja sea liberado. Lo ocurrido en Chorrillos pudo haber significado el aumento de la terrible cifra de feminicidios en el Perú, que registraban 132 casos hasta noviembre, el mismo número con el que se cerró el año 2020. Ante este aumento de casos, la institución urgió en un comunicado al Estado a fortalecer su rol permanente y diseñar acciones integradas para la prevención, atención y erradicación de este delito en el Perú, en donde cada 2 días y medio muere una mujer, a manos de un hombre por el simple hecho de serlo. La violencia contra la mujer y la democracia. La condición de la mujer en las colonias británicas fue tan diversa como los distintos proyectos coloniales. La noción de igualdad política para las mujeres era tan radical que por mucho tiempo fue imposible imaginar el sufragio femenino. Sin embargo, la lucha por estos derechos se enfocaba en el control económico de los maridos sobre sus esposas, y fue llevado a Estados Unidos, con lo cual se logró conseguir la primera figura pública en invocar los derechos de las mujeres. Sufragio en el Perú. El sufragio femenino en el Perú se consiguió el 7 de septiembre de 1955 durante el gobierno de Manuel Odría. Permitió a las mujeres mayores de edad y alfabetizadas tengan el derecho a elegir y ser elegidas. El primer intento de otorgar el voto a las mujeres peruanas se dio en 1867, cuando el senador feminista Celso Bambaren Ramírez intentó en ambos sexos fueran equiparados en derechos constitucionales en la Carta Magna de ese año. Analizado todo lo expuesto anteriormente, llegamos a que la violencia en el Perú es demasiado abundante, ya que afecta hasta 2 de cada 3 mujeres en nuestro país, donde este ataque puede ser de tipo físico, psicológico y sexual, donde la violencia no discrimina, ya que ocurre en todos los estratos socioeconómicos. La tolerancia hasta la violencia contra las mujeres es demasiado alta en la sociedad y esto lo podemos observar en los medios de comunicación. En conclusión, llegamos a que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos fundamentales y libertades públicas, y por ello todas las conductas en que se manifiesta han de ser consideradas delito. Los estados tienen la obligación de proteger a la ciudadanía de todo tipo de abusos sobre sus derechos, y en consecuencia promover las condiciones necesarias y suficientes para prevenir, perseguir, sancionar el maltrato a las mujeres, protegiendo eficazmente a las víctimas y reparando sus perjuicios. También en el ámbito educativo, la educación sexista es el caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres, ya que todos los maltratadores han pasado por la etapa de la escuela, y esto quiere decir que en ella se producen los roles sexistas. Por eso deben buscarse soluciones preventivas desde el ámbito educativo.
A partir de todas las conclusiones anteriormente mencionadas, llegamos a que la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es esencial para todos. Antes de ser asumidas todos los roles en los sectores de la sociedad, puesto que el problema afecta a toda la humanidad. Por eso es hora de romper el silencio, ya que cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Debes actuar. Juntos es posible. Muchísimas gracias.